Hola, yo soy Pamela Ruz y me encanta estar en este programa de vida saludable con ustedes. Hola a todos, yo soy Alan Macié. En diciembre del 2019, como humanidad, nos enfrentamos a un nuevo microorganismo capaz de enfermarnos y en algunos casos hasta de quitarnos la vida en cuestión de días. Conocerlo y entenderlo ha tomado su tiempo. Los esfuerzos de la ciencia durante los primeros meses de la pandemia estuvieron enfocados en responder varias preguntas. ¿De dónde surgió el virus? ¿Cómo se transmite? ¿Durante cuánto tiempo es contagioso? ¿Qué tanta carga viral hace falta para un contagio? ¿Cuál es el tiempo que tarda para progresar hacia una situación de gravedad? Así como también identificar a las personas con mayor vulnerabilidad. Ahora las investigaciones dan seguimiento a muchísimas líneas. Por supuesto, entre las más importantes están la vacunación y encontrar el tratamiento adecuado. También están las investigaciones respecto a las mutaciones del virus, además de otras dirigidas a la etapa que sigue al COVID, también conocida como COVID prolongado o síndrome post-COVID. En este programa haremos un repaso por las etapas que puede experimentar nuestro cuerpo bajo la infección por SARS-CoV-2, que causa la COVID-19. Veremos cómo cuidar de nuestros pulmones, tanto de manera preventiva como si ya padecimos la enfermedad. Así que quédate con nosotros en Jóvenes en TV. Comenzamos. Menciona 3 formas de cuidar la salud de tus pulmones. Tomar 8 vasos de agua al día porque la hidratación es saludable para los pulmones, evitar la obesidad abdominal y movernos, mantenernos activos. Para cuidar nuestros pulmones es importante saber que debemos de evitar en toda nuestra vida las siguientes cosas: el tabaquismo, el sedentarismo y el alcoholismo. Personas en todo el mundo se ven afectadas ahora por el impacto de la enfermedad por el coronavirus COVID-19. A medida que la infección continúa propagándose, la OMS recomienda que todos los casos confirmados por laboratorio sean aislados y atendidos en un centro de atención médica cuando sea posible. Las personas sospechosas de estar expuestas al virus pueden someterse a cuarentena en casa. Otros que experimentan síntomas leves de la enfermedad pero no pueden ir a un centro de atención médica también pueden recibir atención en el hogar con el apoyo de los miembros de la familia. Si experimentas síntomas leves como fiebre y tos seca sin tener problemas de salud subyacentes, comuníquese con su servicio de salud y analice si puede manejar sus síntomas mientras se aísla en su hogar. Use una mascarilla médica, tanto como sea posible. Si no puede tolerar el uso de una mascarilla, cubra su boca y nariz con un pañuelo desechable cuando estornude o tosa y deséchelo adecuadamente. Si usa un pañuelo, lávelo después de usarlo. Si necesita que alguien lo cuide, asigne una persona que tenga buena salud y no tenga afecciones crónicas subyacentes. Los cuidadores que atienden a los pacientes también necesitan usar mascarillas médicas ajustadas que cubran su boca y nariz. Si las secreciones contaminan la mascarilla, debe reemplazarse inmediatamente con una nueva. Cuando se quite la mascarilla, no toque el frente. Deséchela inmediatamente después de usarla y lávese las manos. No utilice una mascarilla o guantes. Manténgase al menos a 1 metro de otros miembros del hogar, especialmente los ancianos y las personas con problemas de salud subyacentes, ya que corren un mayor riesgo de complicaciones más graves por COVID-19 y necesitan protección. No se deben permitir visitas hasta que esté completamente recuperado. Limite su movimiento en casa para evitar compartir espacios con otros miembros de su hogar. Asegúrese de que los espacios compartidos, como la sala de estar, el comedor, la cocina y el baño, estén bien ventilados. Duerma y quédese en una habitación separada. Si eso no es posible, trate de mantener una distancia de al menos 1 metro de otras personas en la casa. Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente. Lávese las manos también antes y después de preparar alimentos, antes de comer,
después de ir al baño y cada vez que tenga las manos sucias. Si sus manos no están visiblemente sucias, puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol. Use toallas de papel para secarse las manos después del lavado y deséchelas adecuadamente en un recipiente cerrado. De lo contrario, use una toalla de tela, pero asegúrese de que no se comparta con otras personas y se lave regularmente después de su uso. No comparte utensilios para comer ni ropa de cama y siempre límpielos bien con agua y jabón antes de volver a usarlos. Las mesas, los marcos de las camas, los muebles, las perillas de las puertas y las superficies que se tocan con frecuencia en todas las habitaciones deben limpiarse regularmente. Todas las superficies deben enjuagarse con jabón o detergente antes de aplicar desinfectante que contenga 0,5% de hipoclorito de sodio. La ropa y las toallas deben lavarse a mano con detergente y agua caliente o lavarlas a máquina de 60 a 90 grados. No comparta cepillos de dientes, pastas de dientes, utensilios para comer, platos, tazas, toallas, paños o ropa de cama. No fume, ya que fumar puede aumentar su riesgo de desarrollar una enfermedad grave cuando está infectado con COVID-19. Si desarrolla síntomas más graves, como dificultad para respirar o dolor en el pecho, comuníquese con su proveedor de salud para recibir atención médica. Durante estos tiempos difíciles, manténgase activo y socialmente comprometido. Mantenga un estilo de vida saludable, comiendo adecuadamente, durmiendo bien y haciendo ejercicio regularmente. Es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado o enojado durante una crisis. Así que hable con personas de su confianza. Puede mantenerse conectado con sus amigos, familiares y colegas por teléfono, correo electrónico, redes sociales y videoconferencia. Obtenga su información sobre COVID-19 solo de fuentes confiables como la OMS, la OPS y sus autoridades nacionales de salud, y trate de no leer o mirar demasiadas noticias si eso le produce ansiedad. El coronavirus SARS-CoV-2 afecta no solo a los pulmones. Lamentablemente se ha comprobado que daña también a muchos órganos más. Cuando los pulmones tienen problemas para trabajar normalmente, puede presentarse hipoxia o falta de oxigenación. En su etapa aguda, en los casos graves, puede afectar una gran porción del tejido pulmonar y causar una falla respiratoria aguda o el síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS. Este síndrome puede llevar a la muerte. Las personas que lo desarrollan son las que necesitan apoyo avanzado con un respirador o ventilador mecánico, entre otros apoyos especializados. En caso de un cuadro leve de hipoxia, basta con el apoyo de un tanque de oxígeno. Vamos con el doctor Carlos Rodríguez Osorio, quien nos ampliará de este tema. Para contestar cómo cuidar nuestros pulmones, platicaremos hoy con un experto que nos resolverá muchas dudas. Bienvenido, doctor Carlos Rodríguez Osorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Igualmente. Doctor, mientras el coronavirus siga mutando, estemos o no estemos vacunados, debemos seguir cuidándonos, ¿es cierto? ¿Podríamos infectarnos de nuevas cepas? Así es, Pamela, podemos infectarnos de nuevas cepas y debemos seguirnos cuidando. De forma similar a otros virus, el virus SARS-CoV-2 evoluciona y continuará mutando con el tiempo. Algunas variantes han captado la atención de los científicos y los medios de comunicación porque se han desarrollado rápidamente y potencialmente podrían tener cambios en su transmisibilidad o diferentes presentaciones clínicas. Doctor, si en todo este tiempo no nos hemos contagiado de ninguna variante de SARS-CoV-2, ¿cómo podemos mantener sanos nuestros pulmones y así protegernos un poco más del COVID-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria como influenza, por ejemplo? Si queremos protegernos y proteger a nuestras familias de enfermedades como el COVID-19, influenza y otras enfermedades infecciosas respiratorias, debemos considerar que tenemos diversas herramientas a nuestro alcance. Por ejemplo, podemos aplicarnos las vacunas contra estas enfermedades en cuanto estén disponibles de acuerdo a las indicaciones del sistema de salud de cada país.
Esto genera inmunidad en cada uno de nosotros y también ayuda a que estas enfermedades infecciosas tengan una menor propagación entre la población, protegiendo así a nuestra familia y a nuestra comunidad. Doctor, ¿qué medidas preventivas podemos tomar para que en caso de llegar a contagiarnos tengamos menos riesgos? Bueno, cuando hemos sido diagnosticados con COVID-19, hay varias medidas que debemos tomar. El primer grupo de medidas son para prevenir que la enfermedad se propague entre las personas cercanas a nosotros. Otras son para detectar empeoramiento de nuestra condición y recibir atención médica oportuna. Y un aspecto muy importante es evitar la aplicación de medicamentos o medidas que no son efectivos, pero que pueden darnos una falsa tranquilidad, retrasando la aplicación de otras que sí son realmente útiles. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Está siendo muy interesante y además estamos aprendiendo mucho sobre cómo cuidar nuestros pulmones. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Recapitulemos sobre esta enfermedad. Hay 3 etapas que se distinguen muy bien. La fase virémica y asintomática, la aguda donde empieza la respuesta inmune y la tercera fase donde o bien el desenlace es la recuperación o se tiene una respuesta inflamatoria grave. En la fase virémica hay una gran cantidad de virus multiplicándose rápidamente y dispersándose por el cuerpo. Hacen uso de ciertos receptores que se encuentran en muchas células de nuestros tejidos. El pulmón, por ejemplo, tiene muchísimos de estos receptores. El corazón y los riñones también. Los vasos sanguíneos también tienen grandes cantidades de estos receptores. El virus se pega a esas células con receptores y las usa para reproducirse. La segunda fase inicia con los primeros síntomas. Las personas pueden experimentar cansancio, fiebre, sensación del cuerpo cortado, dolor de cabeza. En esta etapa es donde algunas personas pierden el olfato. Esta fase inflamatoria es cuando el sistema inmune reacciona, detecta una gran carga viral, saca todas sus defensas y de hecho, al inicio de esta fase, la carga viral comienza a disminuir. Lo malo es que el coronavirus provocó que el cuerpo armara una respuesta muy fuerte para tratar de contenerlo y combatirlo, y para hacerlo hay un proceso inflamatorio. En un caso de leve a moderado, la batalla se libra sin grandes daños aparentes, pero los organismos de algunas personas liberan tal cantidad de sustancias inflamatorias conocidas como citocinas que empiezan a inflamar en exceso diferentes partes del cuerpo, particularmente pulmones y vasos sanguíneos. Continuamos con el doctor Carlos Rodríguez Osorio, jefe de la Unidad de Atención Continua del Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctor, muchas gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Doctor, en el curso de COVID, ¿qué pasa durante el proceso de hiperinflamación? La información que disponemos sobre la inmunopatogénesis del SARS-CoV-2 es parcial. Sin embargo, los científicos de todo el mundo están generando cada día nueva información. Es muy importante reconocer que el sistema inmune innato y adquirido son cruciales para protegernos de la enfermedad. Sin embargo, con la información que tenemos disponible, hay evidencia que los marcadores de inflamación se encuentran muy elevados en personas con enfermedad grave
por SARS-CoV-2 y además existe evidencia de hiperinflamación en infecciones por virus similares, por ejemplo el virus MERS o el virus SARS. Otros datos que existen es que existe un incremento muy importante en el número de células inflamatorias en el pulmón de las personas que están enfermas por COVID y existe una disminución de las células blancas de los linfocitos que regulan la inflamación. Todo eso ha hecho pensar a los científicos que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria en los casos graves. Doctor, ¿cree que los jóvenes debamos preocuparnos tanto por enfermar como las personas mayores de 50 años? ¿Se han visto casos graves de personas menores de 20 años? Niños y jóvenes pueden contagiarse de COVID-19. De hecho, los menores de 18 años representan el 15% de los casos confirmados a nivel global. Sin embargo, los expertos consideran que estos números están infraestimados por el número de casos que son asintomáticos y que tienen enfermedades leves. Son especialmente vulnerables los grupos que tienen condiciones sociales y económicas que impiden seguir algunas de las recomendaciones para evitar el contagio o que no tienen los recursos para atender a un sistema de salud. Doctor, ¿la hipoxia silenciosa es común entre personas jóvenes con COVID? ¿Cómo reconocerla si a pesar de la hipoxia el cuerpo está compensando con la frecuencia respiratoria? La mejor forma de detectarlo es usando un saturómetro y es recomendable que las personas se midan la oxigenación cuando están enfermas de COVID. En el caso de que desarrollen deterioro o disminución de la saturación, deben de llamar a su médico para preguntar si esto es significativo y si deben acudir al hospital a recibir atención médica. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. ¿Sabes cuáles son los parámetros de oxigenación saludables? La saturación de oxígeno normal en un ser humano es de 95 a 100 mmHg. La oxigenación se mide en porcentajes. Si tenemos de un 95 a un 100%, podemos decir que esa oxigenación es normal. Si tenemos de un 94 a un 89, podemos decir que estamos un poco bajos. Pero si tenemos menos de 88 en oxigenación, ya es un factor de riesgo o ya debemos de acudir al médico. ¿Te ha faltado el aire cuando corres? Si sí, ¿por qué? Sí, porque no llega energía suficiente a mis pulmones y a mis músculos y hacen que me canse más rápido. Sí me ha faltado el aire cuando corro porque al momento de correr, por ejemplo, si corro 30 minutos, 40 minutos, pues obviamente no voy a sentir tanta agitación, pero al momento de hacer ya una hora, hora y media, pues mi cuerpo ya se va a sentir, o sea, va a tener su cambio de temperatura y pues me voy a sentir más agitada y es cuando me falta el aire. Solo eso. Antes de continuar hablando sobre cómo cuidar nuestros pulmones, hagamos una parada en la siguiente cápsula que contiene consejos útiles para nuestra salud emocional durante la pandemia. Recuerda, una vida saludable requiere que cuidemos de nuestro cuerpo tanto como cuidamos de nuestra mente y emociones. ¿Qué hacer en estos tiempos de aislamiento? #Pregunta a Mace. ¡Wow! El coronavirus dio un giro a nuestras vidas. Muchas personas están trabajando desde sus casas y las escuelas se encuentran cerradas. Quedarte en casa durante semanas puede sentirse un poco solitario. Si te sentís en soledad, intenta conectarte en línea con familiares, amigos, amigas o personas cercanas. Podés formar un club de lectura, compartir videos, jugar un juego con alguien o simplemente chatear. Este también puede ser un buen momento para reconectarte con las personas que viven en tu casa. Si tus sentimientos de aislamiento y soledad continúan, podés hablar con un adulto de confianza al respecto. Y no te preocupes, puede llevar un tiempo, pero la vida volverá a la normalidad en algún momento. Descubrí más aquí mismo, en Amaze. ¿Conoces este aparatito? Mide nuestra saturación de oxígeno. Después de estar sentado y en reposo 10 minutos, lo colocas en tu dedo y esperas
entre 30 segundos y un minuto. Y la cifra que más tiempo hayas salido indica tu porcentaje de saturación de oxígeno, que en mi caso es 98%. El otro número es la frecuencia cardíaca. Es importante saber qué implica el porcentaje de saturación de oxígeno. ¿Qué es lo que traduce? Primero que nada, la saturación saludable depende de la altitud del sitio en el que te encuentras. No es lo mismo una saturación a nivel del mar que a 2.400 metros de altura, como sucede en la Ciudad de México. A mayor altitud, la presión parcial de oxígeno que existe en el ambiente y la fracción de oxígeno que nosotros inspiramos es menor que la que ocurre a nivel del mar. Este es un fenómeno físico que ocurre en todas partes del mundo. Por eso, quienes van a escalar al Everest, que es la montaña más alta del mundo, llevan tanques de oxígeno. Esto explica también por qué si un deportista entrena en una ciudad alta, cuando llega a nivel del mar rinde más. En la Ciudad de México, saturar por debajo del 93% de oxígeno podría indicar hipoxia o déficit de oxigenación. Veamos la siguiente cápsula que explica mejor por qué sucede el daño pulmonar durante el proceso inflamatorio de COVID-19. En los pulmones se da uno de los procesos más importantes para nuestra vida, el intercambio de gases. Los pulmones tienen al final de los bronquios las unidades alveolares, unas pequeñas bolsas encargadas del intercambio gaseoso con la sangre. Las unidades alveolares tienen una gran capacidad de expandirse y contraerse, como si fueran pequeños globos en cada ciclo respiratorio. Con la infección por SARS-CoV-2 y el proceso inflamatorio posterior, estas unidades alveolares se endurecen, se hacen rígidas, ya no pueden expandirse con el ciclo respiratorio. ¿Y qué pasa entonces? La hipoxia sucede cuando no hay captación adecuada de oxígeno. En el caso de COVID, los pacientes pueden llegar a presentar hipoxia silenciosa, también conocida como hipoxia feliz, porque en este tipo de hipoxia el paciente no se da cuenta de que le falta oxígeno. En caso de hipoxia silenciosa, el organismo echa a andar mecanismos compensatorios como el incremento de la frecuencia respiratoria que disfrazan ese terrible síntoma por un tiempo. ¿Por qué es tan peligrosa la hipoxia silenciosa? Porque puede producir daño pulmonar autoinducido por el paciente o cilia. Continuamos nuestra entrevista con el doctor Carlos Rodríguez Osorio. Doctor, muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Qué recomendaciones o ejercicios podemos hacer para rehabilitar nuestros pulmones en caso de haber tenido COVID? Mi recomendación es que se determine primero el grado de afectación residual después de la infección. Considero que es conveniente que se clasifique la intensidad de los síntomas para prescribir la fisioterapia apropiada, o incluso se solicite la evaluación por servicios especializados de rehabilitación. Si la sintomatología es leve, se podría recomendar la rehabilitación domiciliaria. Los ejercicios los pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, en la sección Videos Fortalecimiento. Sin embargo, si en la evaluación del médico se identifica que los síntomas son moderados o severos, su médico les indicará si se requieren más estudios para precisar si son problemas pulmonares, cardíacos o de otro origen, así como la mejor manera de iniciar su rehabilitación. Pues muchas gracias, doctor, muy amable por estar con nosotros en esta entrevista y gracias por toda la información que nos comparte, que de verdad es muy valiosa para los jóvenes que nos están viendo y sobre todo con toda esta información acerca del COVID que nos ayuda mucho para nosotros y para los que tenemos en casa que pudieron haber estado contagiados. Muchas gracias. Espero que les sea de utilidad. Gracias a ustedes. Y por último, las recomendaciones para seguirte cuidando.
Mantén a tus pulmones libres de nicotina y tabaco. Insiste a familiares y amigos que este es el mejor momento para dejar el cigarro y modificar hábitos dañinos. Y por supuesto, no te automediques. Recuerda que una de las mejores formas de prevenir un COVID grave es evitando o teniendo bajo control enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. Aunque las personas sanas también pueden presentar cuadros graves, una alimentación sana, hábitos saludables y ejercicio son buenos aliados preventivos. Y por supuesto, vacunarnos. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.